Mi hermano, saludo a todos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para adorar a Dios y continuamos con nuestra serie acerca de la carta del gozo o el gozo cristiano. Y como una introducción, como habíamos dicho, cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, estaba preso en la cárcel de Roma. Imaginémonos una persona privado de toda privacidad. Por ejemplo, cuando una persona la llevan presa porque ha delinquido, abren una puerta, lo ponen tras la reja y ya está preso. Pero ese no era el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo habían puesto dentro de las rejas y allá dentro de las rejas estaba encadenado a un militar y a otro militar. Cada 6 horas esos militares eran relevados por otros militares, de manera que él nunca tenía ningún tipo de privacidad y estaba en un estado bien incómodo, sin ningún tipo de privacidad. Pensemos en su tiempo de dormir. Era una persona que estaba pasando por un agravio bien grande. No obstante, podemos ver en toda la carta que él estaba lleno de gozo. Y en la persona de él podemos ver que lo consideraban un preso de alto riesgo o de alto peligro. Porque los presos lo metían tras la reja y ya lo dejaban preso ahí. Pero en el caso de él también estaba encadenado a 2 militares, lo que significa que lo consideraban un preso muy peligroso. Y realmente era un preso muy peligroso, pero no para el Imperio Romano, sino para las hordas del infierno. Si hay una persona que ha sido peligrosa para Satanás, ha sido el apóstol Pablo. Ahora bien, por otro lado, viendo en la vida de él, lo importante no es en las consecuencias que estemos viviendo. Lo vital es que veamos a Dios en medio de esa consecuencia. Lo vital de la vida, de nuevo, no es lo que nos sucede, sino la actitud que vamos a tener en medio de lo que nos está sucediendo. Si no vemos a Dios en los acontecimientos, nos vamos a amargar. Si vemos a Dios en los acontecimientos, nos vamos a gozar. Eso es lo que estamos viendo en la vida del apóstol Pablo. Pablo estaba encadenado, pero él no veía cadenas. Él veía oportunidades para llevar el evangelio a aquellos que tienen como herencia el infierno. Martin Lloyd-Jones, citando en su comentario a Frederick Lambrich, o no en su comentario, sino en su libro, que fueron una serie de sermones que luego lo recopilaron y lo hicieron un libro. Él cita ahí, Martin Lloyd-Jones, a Frederick Lambrich, que dice: 2 hombres miraron a través de las rejas, uno vio barrotes, el otro vio las estrellas. Hermanos, en medio de la circunstancia, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos el problema o vemos a Dios? Ese es el punto. En medio de la circunstancia que estamos viviendo, supuestamente muchas iglesias no se están agrupando por el problema de la pandemia, pero eso quiere decir que por la situación que estamos viviendo el evangelio no se ha llevado. Tenemos las redes y podemos capitalizar esa bendición. Hay oportunidades. Adoniram Hudson fue el primer misionero que fue enviado a América. A principios del siglo XIX, él y su primera esposa viajaron a la India, después viajaron a Burma, donde trabajaron por varias décadas, unas 4 décadas. Y cuenta la historia que este hombre enfermó, su esposa enfermó y sus hijos enfermaron, y su esposa y sus hijos murieron. Sin embargo, el evangelio ahí no había prosperado.
Y él le pidió a Dios que le diera la oportunidad de tener una iglesia por lo menos de 100 personas y de traducir al idioma de ellos la Biblia. Y Dios le concedió eso. Durante ese tiempo predicó y Dios le concedió lo que él le pidió. En ese sentido, todo cristiano tiene sus luchas en esta tierra y todos de verdad quisiéramos terminar con esa lucha. Quisiéramos estar en el cielo. Pero uno, a diferencia de otros, uno hemos terminado nuestra carrera, otros no han terminado. Hay personas que tienen hijos pequeños que todavía no han terminado. Otros pudieran ya sin ningún problema decirle, Señor, llévame, yo terminé. El apóstol Pablo no tenía hijos, no tenía una esposa. El apóstol Pablo anhelaba irse. Y en ese sentido estaba enfrentando un dilema, porque irse era un beneficio para él. Quedarse era un beneficio para la iglesia. Y él se encontraba en medio de ese dilema. Y no sabía qué escoger. Entonces, como él no sabía qué escoger, Dios escogió por él. Y en esa ocasión, que fue su segundo encarcelamiento, él no murió. Él volvió a quedar en libertad. Todo cristiano de nuevo quisiera terminar, pero tenemos esa extensión, tenemos ese dilema. Hoy vamos a ver el dilema del apóstol Pablo. El dilema del apóstol Pablo. Y vamos a leer en Filipenses 1, 21 al 26, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, note usted, él no era un masoquista, era beneficio para la obra, no para él. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios nos guíe en este estudio. Oremos. Padre amado, te rogamos que tú nos ayudes a vivir de tal manera que podamos estar listos y deseosos de la muerte. Que podamos decir como el apóstol Pablo, que el morir es un beneficio, es ganancia. Oramos, oh buen Dios, para que tú nos ayudes a tener este santo deseo de partir y estar contigo, lo cual dice Pablo que es muchísimo mejor. Oramos para que en este tiempo que estamos aquí podamos aprovechar y predicar tu palabra y llevar a otros que no tienen a Jesucristo en su corazón. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir confiado en ti y que podamos gastar nuestra vida en la obra tuya y en lo que a ti te agrada. Te pedimos que nuestra presencia aquí en la tierra sea de provecho para la iglesia y para el mundo. Que podamos servir a nuestra generación, como dijo David. Ayúdanos a confiar en que todo cuanto nos pasa nos obrará para bien. Y concédenos, Señor, un espíritu como el del apóstol Pablo, que podamos gozarnos, aunque no tengamos, o aunque vivamos en un tiempo tan apretado, donde no tengamos ningún tipo de comodidad. Pablo se gozaba, no solamente estando preso, sino que también dentro de la cárcel estaba encadenado a 2 militares. Y aún así, con estrecheza económica, sin ningún tipo de libertad, él decía que estaba gozoso en Cristo. Lo que nos enseña a nosotros, Señor, que la felicidad viene de dentro y no de fuera. La felicidad viene como resultado de gastar nuestra vida en lo que a ti te agrada y no en lo que a nosotros nos agrada.
Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esa verdad. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, continuando con nuestro estudio, ya vemos que el apóstol estaba emocionado porque la justicia romana ya estaba a punto de dar su veredicto. Si quedaría libre fuera de la cárcel o si quedaría libre del cuerpo. Esto es que le matarían e iría a la presencia con el Señor. Al enfrentar este dilema, él dice que no sabe qué escoger, aunque él sabe qué es lo mejor. Partir con Cristo era mejor, pero no sabía qué escoger, porque era una persona que no pensaba en él, sino en el reino de Dios. La muerte es el cuco de los hombres. La muerte ante cuya presencia todo hombre tiembla. Para el apóstol Pablo era ganancia. Eso es lo que él dice. Solo el poder del evangelio cambia nuestra actitud hacia la muerte. Solo cuando creemos en Cristo, aquello que es temeroso deja de ser temeroso y empieza a ser deseado. Eso lo hace el poder del evangelio. Él ve la muerte como un vuelo de primera clase hacia su ciudad celestial. Él ve la muerte como la libertad o la puerta para entrar a la presencia de Dios. La muerte era el olvido del sufrimiento, la libertad de la cárcel, la libertad de la escasez económica, la libertad de todo aquello que no es de agrado a la carne. La muerte era ganancia porque era el abandono de la prisión, era el abandono de la enfermedad, era el abandono de la persecución, el abandono de los atropellos. Pablo no sabía cuál era la agenda que Dios tenía para él. Él dice, yo no sé qué escoger. No le había sido revelado. No obstante, estamos viendo cuál es su privilegio o qué era lo que quería. Mire versos 22 y 23, una vez más. Dice más, y el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. De nuevo, no era masoquista. No sé entonces qué escoger. Él no sabía qué hacer. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, una cosa es que un amigo nuestro viaje y nos cuente cómo es Francia o Estados Unidos o Alemania, un país de esos que son limpios y organizados. Y otra cosa es que usted vaya. Recordemos la experiencia de la reina de Saba. Le habían dicho que Salomón era lo último, que tenía que visitarlo, que iba a quedar impresionada. Y ella le visitó. Oía tanto de la fama de Salomón. Pero dice ella que cuando fue, lo que había visto era mucho más que lo que le habían dicho. Entonces una cosa es conocer por teoría y otra cosa es conocer por la práctica. El apóstol Pablo había ido al cielo. Y con relación a lo que gana y pierde, si él sigue vivo, él no gana. Quien gana es la iglesia y Dios. Ahora, si él muere, él es quien gana y quien pierde es la iglesia. Pablo había renunciado al cielo para ser de bendición y de beneficio para la iglesia. Pablo había renunciado primeramente al fariseísmo. En el fariseísmo él estaba cómodo económicamente, no era perseguido, tenía mucha honra. Cuando se convierte a Cristo, entonces tiene escasez. Le quitan la honra y es perseguido. Y es apresado. Sin embargo, tenía gozo. Cuando tenemos a Cristo, perdemos algunas cosas. Él había renunciado al fariseísmo. Y al renunciar al fariseísmo, estaba renunciando a muchos privilegios. Hay personas que quieren seguir a Cristo sin renunciar a ciertos privilegios que la Biblia no aprueba. Pero también estaba renunciando al cielo
después de convertido por amor a la iglesia. Y eso dice mucho del carácter y la persona del apóstol Pablo. Una pregunta: ¿cuál era el dilema? Él dice, no sé qué escoger. Hermano, hay cosas difíciles en nuestra vida cuando se presentan ciertos dilemas que no sabemos sencillamente qué escoger. Por ejemplo, pensemos en un hijo nuestro que está buscando una beca para estudiar fuera del país y providencialmente le dan una beca para ir a Estados Unidos, a la mejor universidad, y también le dan una beca para Alemania, también para la mejor universidad. Las dos opciones son buenas, pero él no sabe qué escoger. Y pongo ese ejemplo porque las dos opciones de Pablo eran buenas, tan buenas que él no sabía cuál escoger dentro de las dos. Había una mejor que otra, pero estaba puesto en ese estrecho. Ahora, en un sentido, cuando uno es bueno y el otro no es tan bueno. Pensemos en la historia de Jacob cuando estaba en Canaán, en Hebrón, que había hambre, y José estaba en Egipto. Había que ir a comprar alimento, y si él no enviaba a Benjamín, no podía comprar los alimentos. Entonces, enviar a Benjamín era un peligro. Ya había perdido a José supuestamente, según él. Pero dejar a Benjamín en la casa, entonces era peor, porque no iban a vender los alimentos. Y él estaba en ese dilema, hasta que finalmente decidió por obligación como tenía que decidir. Así que muchas veces nos encontramos en esos dilemas. El dilema del apóstol Pablo no es que él se sienta entre dos fuerzas opuestas y negativas. No. El estrecho de él es entre dos situaciones que él la consideraba buena. Una mejor que otra, pero él nunca buscaba su beneficio. Frente a esa situación, entonces Dios escogió por él. Ahora bien, en ese sentido, no siempre fue así. El apóstol Pablo llegó un momento que él sabía que Dios tenía para él. Y para ello vamos a ver 2 Timoteo 4, 6 al 8. En cuanto a su presentimiento, él no sabía en su segundo encarcelamiento qué iba a pasar con él. Pero en cuanto al tercer encarcelamiento, ya él sí sabía qué iba a pasar con él. 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, mire lo que dice él. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como usted puede ver, ya el apóstol Pablo, en su tercer encarcelamiento, ya él sabía que le esperaba. Ya Dios le había dicho que su tiempo había terminado. Pero mira el verso 22, una vez más. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Pablo no sabía en ese dilema qué escoger, porque el Señor no se lo había revelado. Pensemos de nuevo con relación al dilema. Supongamos que un hijo nuestro tiene una situación económica difícil y tiene que irse a vivir a Estados Unidos. Nosotros por un lado no queremos que se vaya del lado nuestro, pero por otro lado queremos que su situación económica mejore. Frente a esa situación, ahí se presenta ese dilema. O pensemos en una esposa que el esposo trabaja en otro país y ella quiere visitar a su esposo, pero para visitar a su esposo y pasarse un tiempo con él allá, tiene que dejar los hijos chiquitos que están en la casa o los hijos pequeños. Entonces, ese es otro dilema. Y esas son cosas que se presentan
en la vida de una persona. El verso 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y él dice, lo cual es muchísimo mejor. La palabra partir, en su original, según los eruditos, tienen dos significados. Es la palabra analío. Y por un lado se usaba a veces para describir a un prisionero cuando era soltado. Y la idea aquí es que Pablo es soltado o de la cárcel o del cuerpo, que nos tiene apretado el alma. Cuando morimos, ya esta cárcel, el cuerpo nos deja en paz. Ese es un significado. Pero también tiene otro significado y se usaba para, como los cowboys, cuando van por un monte que van caminando, cuando se cansan, hacen una tienda de campaña, descansan ahí, vuelven y desarman la tienda de campaña, envuelven, la meten en la mochila y siguen caminando hasta que llegan donde tienen que llegar. Esa palabra también partir se usa para eso. Se usa de levantar una tienda de campaña, volverla al mar y proseguir el viaje. Y esa segunda opción parece ser la que Pablo tiene en mente. Por ejemplo, según a los Corintios, capítulo 5, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice, pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos el cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. ¿Cuál es la idea? Este mundo es transitorio. Vivimos en tiendas de campaña, como vivió el pueblo de Dios cuando salió de Egipto para la tierra prometida. Las personas van caminando, hacen su arma de campaña, tienen su tienda de campaña, la arman, vuelven y la desarman y siguen su camino, como explicábamos ahorita. La muerte significaba levantar el campamento, desmontar esa tienda de campaña y volver y seguir el camino. Y en ese camino allá al final tenemos a una ciudad y una casa eterna y permanente. Que de hecho en Juan 14, 1 al 3, dice que Cristo fue con tiempo a prepararla para nosotros. De manera que esa era más o menos la idea, aunque las dos hay discusiones entre los eruditos. Uno dice que una cosa y otro dice que la otra, pero para fin del caso, más o menos, los dos dicen más o menos lo mismo. Por otro lado, algunas sectas, como Testigos de Jehová, adventistas, mormones, creen en el sueño del alma. Y hablamos del sueño del alma porque Pablo está diciendo que él se va para la presencia de Dios. Según ellos, cuando la persona muere, su alma queda durmiendo en la tumba junto con el cuerpo. El cuerpo se pudre, pero el alma queda dormida. Pero esto no es lo que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo dice que él se va al cielo. Esta doctrina del sueño del alma no aparece en la Biblia. Tampoco aparece en diccionarios de teología, porque la palabra sueño del alma es la palabra psicopaniqueia. Y la palabra psicopaniqueia no aparece en la Biblia. Es una doctrina que fue asumida primeramente por los gnósticos, especialmente los nestorianos, que tenían problemas con la persona de Cristo. Ellos decían que Jesús no podía ser Dios porque Jesús era un hombre y que en el hombre habita lo malo y que lo bueno no podía habitar en el hombre. Esa era más o menos su escuela o su esquema de pensamiento. Dentro de ellos había otra corriente más de gnóstico que tuvieron problemas con la persona de Jesucristo. Por ejemplo, cuando vemos en Juan capítulo 1, verso 1, cómo Juan arremete diciendo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él empieza, ni siquiera da saludo ni dice nada, empieza arremetiendo contra esa doctrina porque estaba enfrentando a los gnósticos de ese tiempo. De nuevo entonces, esta doctrina, la psicopaniqueia, enseña la doctrina del sueño del alma. Ahora la pregunta es, ¿enseña la Biblia que el alma duerme cuando la persona muere?
La psicopaniqueia es una teosofía, y la teosofía es un conjunto de doctrina que dice que podemos conocer a Dios sin Dios revelarse. Pero eso no es cierto tampoco. Ahora de nuevo, hacemos la pregunta: ¿dónde va la persona cuando mueren? Mire nuestro texto, Filipenses 1:23. Mire allá conmigo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hacemos una pregunta al texto. ¿Estar en Cristo está en tiempo pasado, está en tiempo futuro o está en tiempo presente? Estar en Cristo es un verbo que está en tiempo presente. Él no va a estar con Dios en el futuro. Inmediatamente moría, estaba presente con el Señor. Por eso que él dice que es ganancia. Hermanos, yo pregunto, si Pablo muere y se queda en un estado soñoliento hasta la resurrección, ¿por qué morir es mejor que ganar personas para Cristo? No, precisamente morir es mejor que estar presente en el cuerpo, porque él iba a la presencia de Dios. Si él lo que iba a estar era ocio ahí en la tumba, entonces era preferible estar siendo de bendición para la iglesia y ganando personas para Cristo. De manera pues que precisamente él gana porque va a la presencia de Dios. Partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lucas 23:43. Y aquí lo vamos a ver en dos versiones. La versión bíblica normal y la versión de los testigos de Jehová, para que usted vea cómo dice. La Biblia normal dice así. Cristo le dice: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Eso es lo que dice en toda la Biblia cristiana, como 15 versiones. Cristo le asegura al ladrón que hoy estará con él en el paraíso. Ahora note usted cómo la Biblia, la traducción Nuevo Mundo, que es la Biblia de los testigos de Jehová, dice así: verdaderamente te digo hoy, estará conmigo en el paraíso. Verdaderamente te digo hoy. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice: de cierto te digo hoy, estará conmigo en el paraíso. De manera que ellos tienen una traducción personal de ello para poder justificar que el ladrón no iba a estar en el cielo, inmediatamente moría. Pero su problema no es solamente con ese texto, porque ¿qué hacemos con Filipenses 1:23? ¿Qué hacemos también con Mateo 17:1-3? Por favor, y me estoy deteniendo aquí porque ustedes saben que esa gente son agresivas y van casa por casa. Dice así Mateo 17:1-3, Cristo hablando: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó allí? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Preguntamos: ¿y qué pasó ahí? Verso 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amados hermanos, si el alma está en un estado soñoliento, durmiendo, no están en la presencia de Dios, ¿cómo te explica que aquí estaba Moisés y Elías hablando con los discípulos y con Cristo? Ese otro texto que muestra que la doctrina del sueño del alma no tienen amparo escritural. Esa es otra prueba de que el hombre sigue existiendo después que muere, consciente y todo. Un texto más, Lucas 16, 19-25. Ahí encontramos la historia de un hombre rico que vivió sin tener en cuenta a Dios. En cambio, un señor pobre llamado Lázaro, que significa dependiente de Dios, y de eso inferimos que era cristiano, dice que vivió una vida amarga aquí. El asunto no es que viva una vida amarga o dulce, el asunto es que haya creído en Cristo. Pero la Biblia recoge cómo Lázaro vivió y también recoge cómo el rico vivió. Y la parábola cuenta que ambos murieron. Y mire lo que dice
el verso 25, por favor. Pero Abraham le dijo, esto es al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora esté consolado aquí y tú atormentado. Lázaro estaba siendo consolado, su alma no estaba durmiendo, pero el rico estaba siendo atormentado, su alma tampoco estaba durmiendo. Uno estaba en el infierno, otro estaba en el cielo. Uno estaba en sufrimiento, otro estaba en gozo. La enseñanza es clara. Tómese su tiempo y lea la parábola en su casa. Y usted verá que el rico le hace mención a Abraham de sus hermanos, que le envíe personas a predicar para que no fueran a ese lugar. O sea, la conciencia no se pierde, el sentido común no se pierde. Él recordó cómo vivió, recordaba a Lázaro. Lázaro estaba en un lugar de gozo, no durmiendo. El rico estaba en un lugar de tormento, no estaba durmiendo. La doctrina del sueño del alma no es una doctrina bíblica. Lo creen los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, porque tienen otra Biblia. Pero mire más todavía. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Este es un resumen de la gran tribulación. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Parémonos ahí. Quedémonos en el verso 9, por favor. Juan es arrebatado al cielo y allá le están revelando lo que va a pasar en el tiempo futuro. Y cuando Juan viaja al cielo, ve lo que está pasando. Él dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Él vio las almas. Ahora la pregunta es, ¿estaban durmiendo allá? Bueno, que habla el verso 10. ¿Qué hacían ellos? Esas almas. Y clamaban a gran voz las almas, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esos santos estaban conscientes de ellos en el cielo y estaban conscientes de lo que estaba pasando en la tierra. Y le están reclamando al Señor que cuándo es que va a hacer venganza. Y Cristo le dice: bueno, párate un momento. Pedro, ¿cuántos van? Y Pedro le dice: no, el número no se ha completado todavía. Mira el verso 11. Y se le dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de su consiervo y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Juan dice que subió al cielo, vio bajo el altar a personas que estaban orando y reclamándole a Dios que cuando Dios iba a hacer venganza, o al Cordero. Y el Cordero le responde que cuando se complete el número de los consiervos, es que ellos van a bajar con los santos y con los ángeles a hacer justicia. Pero que tenían que esperar que se completara el número de su consiervo. Esas almas allá tenían vida, están hablando, incluso intercediendo por sus iguales aquí en la tierra. Cuando la persona muere, no va a ningún lugar a dormir, como dicen por ahí. Un texto más, Hebreos 12, verso 1. El autor de Hebreos dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dos cosas. Número 1, dice que nos despojemos de todo peso de pecado. Ahora lo que más me interesa es la parte A. Por tanto, también nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mi pregunta es, ¿cuáles son esos testigos? ¿Las personas que están vivas, que nos están observando, o los cristianos que ya murieron? Eso es fácil de contestar, solamente hay que ver el contexto. Antes de llegar al capítulo 12, verso 1, hay que ir al capítulo 11. Y en el capítulo 11 habla de los héroes de la fe.
aquella persona que habían muerto sin recibir lo que Dios le había prometido. Esa es la nube de testigos. Ellos están en el cielo y nos están observando. No solamente Dios ve nuestras acciones. No solamente los ángeles lo ven. El texto está diciendo que nuestros hermanos en la fe están observando cómo nosotros vivimos. Esa es la nube de testigos que tenemos. Espero haber sido claro, no demostrando la doctrina, porque está demostrada, sino que yo espero haber sido claro leyendo los textos. Porque la Biblia no es de interpretación privada. Yo simplemente estoy leyendo los versículos. Y de nuevo me detuve ahí porque hay una secta muy diligente yendo casa por casa, llevando una doctrina contraria a esta. Bien, entonces, amados hermanos, la esperanza suprema del creyente es precisamente estar con Cristo por toda la eternidad. La muerte es ganancia. Eso fue lo que Pablo dijo. Y ya hemos dicho en otra ocasión que la palabra ganancia, kerdos en griego, se usaba en asuntos de negocio. Por ejemplo, usted compraba 10, vendía 15, se ganó 5, eso es ganancia. Esa es la palabra kerdos. Cuando Pablo dice que morir es ganancia, él le está diciendo que él gana, que eso es negocio para él morir, que era un buen negocio, que seguir viviendo no era negocio, seguir viviendo era negocio para la iglesia y para Dios. El negocio de él era morir. Eso era lo que a él le convenía. Ahora, cuando lo ponen a elegir entre una cosa y la otra, como era tan buen cristiano, él dice, no, yo por amor a la iglesia renuncio al cielo y prefiero seguir en la carne para hacer de beneficio para la iglesia. ¿Y por qué? Había iglesias que tenían divisiones, como la iglesia de Corinto, que necesitaban de su presencia. Había iglesias como los Gálatas, donde se habían infiltrado los falsos maestros, que estaban enseñando que para ir al cielo había que circuncidarse. Estaba la iglesia de Roma, personas que predicaban, y de Filipo, que predicaban a Cristo por contienda y vanagloria. Las iglesias tenían problemas. Pero también estaba el mundo gentil, que no conocía nada de Cristo, eran ignorantes. La Biblia enseña en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo está bajo el maligno, pero el mundo no lo sabe. Y si usted y yo no se lo decimos, es seguro que se van a ir al infierno. Pablo tenía una deuda con el mundo y con la iglesia, y por eso renunciaba al privilegio de irse al cielo por amor a los judíos, que él dice en Romanos 9, 1 al 3, que prefería ser anatema y ir al infierno para que ellos no se perdieran. ¿Qué más, amados hermanos? A manera de aplicación, ¿qué aprendemos? Y con esto terminamos. Bueno, mis hermanos, a nivel de aplicación, podemos decir número uno, que Pablo pensaba más en la iglesia que en él. Y lo correcto es que tú y yo nos preguntemos si nosotros dos pensamos más en la iglesia que en nosotros. Pablo gastaba su vida para Dios y para la iglesia. La vida de Pablo nos lleva obligatoriamente a cuestionar nuestra fe. Él vivió para Dios y vivió para Cristo. Segundo, pudiéramos entonces decir, ¿verdad?, que la felicidad se encuentra en gastar nuestra vida para Dios. Segundo, aprendemos también que la muerte no es una amenaza ni es causa de terror para aquellos que están en Cristo. La muerte no es una amenaza ni causa de terror para aquellos que están en Cristo. Una persona es afectada por lo que cree. Cuando una persona cree que si muere va a la presencia de Dios, no tendría problema en que la muerte le visite. Y a la visita que están con nosotros le decimos que el apóstol Pablo quiso seguir viviendo
porque entendían que había muchas personas que estaban camino al infierno. Toda persona que no se arrepiente, ese es su fin. Por lo tanto, te exhortamos a que pienses en ello y entregue tu vida a Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, nuevamente te damos gracias por tu palabra predicada y oramos, Señor, para que de alguna manera tú la lleves a los oídos de inconversos a fin de que ellos puedan conocerte. Oramos también para que tú afiances más nuestra fe en ti y te rogamos que el sermón de hoy sirva para orientarnos y ponernos en perspectiva, enseñándonos, Señor, que debemos usar nuestra vida para gastarla al gusto y al antojo tuyo y no al gusto y al antojo de nosotros. En Jesucristo oramos. Amén.